Abrir el camino a la gobernanza descentralizada es una nota clave de Charles Hoskinson. Charles es un empresario basado en Colorado y matemático. Es el fundador de HK y uno de los fundadores de Ethereum junto a Vitalik Buterin. Fue el director fundador de la Fundación Bitcoin, Comité de Educación, y estableció el grupo de investigación de criptomonedas en 2013. Sus proyectos actuales se focalizan en educar a la gente acerca de criptomonedas, siendo un evangelista de la descentralización, haciendo que las herramientas criptográficas sean de más fácil utilización por la corriente principal. Esto incluye liderar la investigación, diseño y desarrollo de Cardano, una criptomoneda de tercera generación que se lanzó en septiembre de 2017. La Fundación SingularityNet y HK recientemente formaron la asociación que llevará a SingularityNet a aportar una porción de su red de inteligencia artificial descentralizada a la blockchain Cardano. Es un gran honor para mí tener a Charles abriendo este evento y creo que es momento de pasar la palabra a Charles. Hacia vos y gracias. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Supongo que estoy transmitiendo en vivo desde la calle Soleado, Colorado. Espero que todo el mundo esté bien. Es un honor estar en este evento. Me encanta mirar al futuro, especialmente dado que el presente no es tan bueno como nos gustaría que fuera. Este ha sido un año muy difícil para el mundo entero. Hemos lidiado con el coronavirus, lucha política, con la certeza de la caída económica. Y parece que todos nos estamos volviendo un poquito más divididos de lo que necesitaríamos estar. Así que cuando miramos el futuro nos damos cuenta que la tecnología se está acelerando. Continuamos inventando cosas nuevas y asombrosas. Pero nos falta una brecha de sabiduría con esa tecnología. Generalmente el viejo dicho de que antes de inventar el cinturón de seguridad, primero tenés que inventar el auto, y solo después de que hayas arruinado el auto es que inventas el cinturón de seguridad. Nos estamos empezando a dar cuenta que mientras la sociedad navega atrás de cosas muy difíciles, como la existencia de medios sociales, el aumento de falsos profundos, ¿qué es verdad y conocimiento? ¿Y cómo nos vamos a llevar bien? Especialmente dado que las estructuras de control son un poco diferentes. Mi industria, la industria de criptomonedas, nos focalizamos mucho no solo en el dinero, pero también pensamos mucho acerca de la gobernanza. Hablamos mucho acerca de dónde necesita ir el mundo. Vivimos en Estados-naciones, pero también vivimos en una comunidad global. Y a menudo las cosas que ocurren en otra parte del mundo tienen tanto impacto en nuestras vidas, quizás incluso más que las cosas que ocurren en nuestro patio trasero. No hay mejor ejemplo de eso que la reciente epidemia de coronavirus, donde un pequeño evento que ocurrió en Wuhan, China, ahora tiene profundo impacto en todos nosotros a través de todo el planeta. Así que la pregunta es, ¿cómo gobiernas eso? Los mecanismos del pasado eran para construir y elaborar acuerdos transnacionales o imperios. Decidían que un pequeño grupo de personas, básicamente a través de Fiat, decidían cómo funcionaba todo el planeta. A nosotros no nos gusta eso, porque esa es la muerte de la libertad de derecho. Y también, ¿qué pasa cuando la gente que está en la cima lo hace mal? Entonces, tienes un sistema muy frágil y puede tener consecuencias negativas catastróficas para el mundo. Así que nuestra industria es realmente acerca de tener una conversación de control sin control. Conversación de realizar las cosas, converger, tomar decisiones sin centralización. Durante los últimos 10 años fuimos testigos de esta conversación yendo de unos pocos anarquistas cripto, actores libertarios, a los que la mayoría de la gente no les presta atención, a un fenómeno global que contiene millones de personas a través del planeta y colectivamente casi $500 billones en valor de activos. Y de hecho somos una de las industrias de crecimiento más rápido alrededor. Ahora, cuando hacemos estas cosas, miramos tecnologías tradicionales y emergentes para asistirnos. Así que, por ejemplo, la inteligencia artificial es uno de los campos académicos e industriales de crecimiento más rápido. Todos reconocemos que ya ha tenido un profundo impacto sobre la sociedad. Por ejemplo, si miras Facebook, Twitter, YouTube, simplemente es imposible curar estas plataformas sin asistencia de algoritmos. Y basados en la fidelidad y calidad de estos algoritmos, básicamente puedes decidir lo que creen billones de personas. Así que puedes tener un profundo impacto sobre lo que es moral, no es moral, quién debería estar en el poder, quién no debería estar en el poder, qué política debería ganar, qué política no debería ganar. Todo basado en la tiranía del algoritmo.
Ahora, nuestra propia industria, miramos estas herramientas y decimos, wow, habrá un montón de problemas de control. Por ejemplo, uno de estos días tendremos que actualizar toda nuestra criptografía de nuestros algoritmos en nuestros protocolos para que seamos inmunes a computadoras cuánticas. Esta es otra tecnología emergente en el siglo. Bueno, ¿cómo deberíamos hacer eso? ¿Y quién debería decidir eso? ¿Y cómo sabemos cuál es un enfoque razonable? Vemos la sobreproducción de investigación académica y hay toda clase de documentos flotando alrededor. ¿Qué hace un buen documento académico? ¿Qué hace creíble a un autor? ¿Cómo sabemos que el autor está presentando un argumento de información justo y balanceado? Estas son preguntas muy difíciles y la asistencia de inteligencia artificial puede proveer una gran perspectiva y claridad a eso. Y hace a mi industria un poco más fácil de manejar porque las personas que en última instancia toman decisiones, ya sea que estén empoderados por un mandato democrático o haya alguna noción de democracia líquida o democracia directa, tendrán estos puntos de conocimiento para asistir y dirigir la conversación, con suerte en la dirección correcta. Así que esta es una de las razones por las que estamos tan emocionados de trabajar con entidades como SingularityNet, por ejemplo, porque nos da una gran junta sólida para comenzar a hablar. Pero tiene que haber visión acerca de dónde queremos que vayan las cosas en los próximos 5, 20, 30 años. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde debería ir el mundo? Yo estoy profundamente perturbado de que vivimos en un mundo donde 3 billones de personas no tienen identidad económica. Estoy profundamente perturbado de que vivimos en un mundo donde no podemos ponernos de acuerdo en verdades y hechos básicos. Por ejemplo, hoy encontré que reportes preliminares están mostrando que la vacuna Pfizer para el tratamiento de coronavirus tiene alrededor del 90% de eficacia. Habrá millones, si no billones de personas que no son expertos en el dominio, que no tienen experiencia en estas cosas, que inmediatamente tomarán un gran grado de escepticismo con esa noticia y de decidir tomar decisiones de salud a partir de esa intuición. Sin importar dónde te sientes, realmente es una consternación que durante una pandemia tomemos decisiones de esta manera. Así que miramos al futuro y decimos que sería bonito vivir en un mundo que no solo es más inclusivo, pero las consecuencias de esa inclusividad nos juntan en lugar de separarnos. Dan las herramientas que necesitamos ser capaces de decidir sobre las cosas, en vez de estar en silos, partidos y altamente divididos. Y esto solo continuará empeorando a menos que proactivamente tratemos de hacerlo mejor. Estoy muy cansado de la manera en que el sistema económico mundial funciona, muy cansado de que pequeños grupos de actores decidan qué política de Banco Central debería realizarse. Por ejemplo, escuchamos mucho acerca del CBDC en nuestra industria, monedas digitales emitidas por bancos centrales. Ya sea que se te permita emitirlo o no, en muchos casos en tu país, dependiendo de tu tamaño, de hecho depende de cuerpos transnacionales, más que de tu propio país. Así que creas esta tensión entre los deseos de comunidades globales para regular y la soberanía de países. Y esa tensión solo continuará exacerbándose. Desafortunadamente, ataca a los más débiles entre nosotros. En unos casos los países pierden toda su soberanía y se convierten en presa de países más grandes, como China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Y vemos más esto, desafortunadamente, en África. Así que mientras miramos al futuro y nos preguntamos cómo podemos hacerlo mejor, está claro que tenemos que ser mejores en las maneras en que nos comunicamos, mejores en la manera en que funciona la tecnología y mejores en la manera en que tratamos pequeñas naciones, las menos entre nosotros, dándoles mejores herramientas para emerger. Podrían ser cosas como libertad de viaje, podrían ser cosas como poseer tu propia identidad, podrían ser cosas como dinero estable, sólido, que no están acoplados al capricho y voluntad de unos pocos burócratas. Y la habilidad para que ese dinero sea gastado en cualquier lado, en vez que sea ajustadamente controlado basado en geopolíticas. Así que ese es realmente el punto de mi industria, es realmente lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de mirar al futuro, estamos tratando de construir un mundo mejor, mejor conectado, y también estamos tratando de aceptar que hay una brecha de sabiduría en la tecnología que rápidamente estamos construyendo como humanidad. La única manera en que seremos capaces de resolver esa brecha de sabiduría es si tenemos sistemas de gobernanza que nos permiten trabajar juntos a escala global, no a escala nacional. Y ese probablemente es un punto final. Cada siglo, desde el siglo XX, la humanidad ha estado desarrollando lo que me gusta llamar tecnología existencial. Así que la llegada de armas nucleares fue el primer ejemplo de eso. Bueno, por primera vez, de hecho, construimos algo que tiene la habilidad de terminar con toda la raza humana.
Como que todos nos dimos cuenta de eso en la década del 40 y el mundo tuvo que empezar a resolver cómo controlar y regular la existencia de esta tecnología existencial. La bendición del siglo XX fue que solo actores muy poderosos podían crear tales cosas. Cuando miramos al siglo XXI, de hecho, tenemos una situación donde la tecnología existencial todavía sigue siendo inventada, inteligencia artificial, CRISPR, nanotecnología, pero la diferencia entre el siglo XX y XXI es que no es el caso de que solo Estados-naciones pueden tener acceso a estas cosas. Pequeños grupos de personas altamente motivados tienen el poder y potencial de cooptar estas cosas en alguna parte de este siglo y utilizarlas para crear profundo daño a todos nosotros o crear profundo bien. Estas son tecnologías neutrales en su sentido. Así que quizás el logro supremo que mi industria puede tener colaborando con otros es siendo un contribuyente a la conversación global de cómo regulamos tecnología existencial de una manera que no requiere la admisión de un imperio o un pequeño grupo de actores controlando todo y decidir eso. Porque hemos visto a través del arco de la historia de la humanidad, cada vez que hemos hecho eso, nunca funcionó para todos nosotros, solo funcionó para un muy pequeño grupo de nosotros. Así que esto es lo que nosotros hacemos y estoy tan contento de asistir a esta conferencia porque hay grandes mentes aquí, hay increíbles futuristas aquí, las conversaciones siempre van en direcciones productivas y estoy agradecido de tener la oportunidad de aprender de todos ustedes. Tanto como compartir algunas de las ideas que nosotros tenemos acerca de cómo cambiar la regulación, la identidad y cómo cambiar de control centralizado a descentralizado. Así que gracias a todos por venir y gracias por la oportunidad de abrir la conferencia. Supongo que cortaré aquí. Saludos. Gracias, Charles. ¿Tengo la oportunidad de hacerte un par de preguntas? Oh, por supuesto. Nos quedan unos minutos. ¿Está bien para vos? Por supuesto, por supuesto. Uno de los asuntos que he estado pensando recientemente es que para hacer un sistema de gobernanza descentralizada y tener una democracia verdadera, tiene que llenarse una brecha de conocimiento, ¿cierto? Y teniendo una gran cantidad de datos e información, también significa que esta información necesita ser filtrada. Así que, ¿cómo solucionamos ese asunto? ¿Cómo logramos democracia verdadera si no sabemos cómo filtrar este ruido y esta información? Hay muchas maneras de responder eso. Es una pregunta profunda epistemológica, tanto como es una pregunta práctica de gobierno. Cuando lo miras, es una cuestión de curación, incentivos y también quién necesita estar en la habitación para tomar decisiones. Hace mucho tiempo la raza humana se dio cuenta que la democracia directa probablemente es problemática, pero la democracia representativa potencialmente tiene una manera de funcionar, donde dices, bien, en vez de que todo el mundo tome decisiones, van a elegir empoderar a un grupo de personas por un periodo de tiempo y con suerte, debido a que su trabajo diario, tomarán mejores decisiones. A veces funciona, a veces no funciona. En el siglo XXI hemos visto la aparición de cosas como el partido pirata, retroalimentación líquida, etc., donde tratas de tener más dinamismo en la manera que eliges tu representación, en la manera en que asistes con expertos. Así que esa es una dimensión. La otra cosa es que tienes que lidiar con ignorancia racional. Y eso es que el valor de saber algo para vos es menor al tiempo y esfuerzo que toma aprenderlo. Así que, por ejemplo, yo podría convertirme en un experto en tejido de cestas armenias. Realmente podría. Podría viajar a Armenia, contratar grandes personas para que me enseñen, podría pasar 5 años aprendiendo todos los diferentes patrones de tejido. Pero la forma en que vivo mi vida, lo que me sucede, probablemente no esté alto en la lista de cosas para adquirir. Así que yo voy a decir que soy ignorante racional a las herramientas y técnicas de tejido de cestas. Bien, esa es una opción personal que tomé. Ese no es un problema para la sociedad. Solo se convierte en un problema para la sociedad cuando la gente es ignorante racional sobre cosas críticas que impactan sus vidas. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos el sistema de salud más complejo del mundo. Anualmente gastamos más de $2,5 trillones. Pero a pesar de ello tenemos cuidado asimétrico. Mucha gente recibe un cuidado terrible, mucha gente recibe un buen cuidado. Y parece que pagamos más por los mismos tipos de tratamientos que ves en otras economías desarrolladas. Bueno, es fácil dar una respuesta simplista, pero de hecho es un problema muy complejo que involucra miles de agencias. Un montón de diferentes intereses divergentes. Es como un rompecabezas Jenga. Para estar al tanto de todo,
de todo eso, probablemente deberías invertir horas y horas y horas leyendo muchos libros, hablar con muchos expertos en el dominio y al final del día, una vez que adquiriste todo ese conocimiento y formaste una opinión bien pensada, tu voz es idéntica al muchacho en la calle que está borracho tropezando alrededor. Así que priva a la gente de sus derechos, dicen, no tengo incentivos para adquirir conocimientos en este tema particular, así que también tienes que eliminar la ignorancia racional. Una de las mejores maneras de hacer eso, en mi mirada, especialmente con criptomonedas, estamos experimentando esto con Cardano, es la idea de democracia delegada, donde creas una clase de expertos y los incentivas a ser una clase de expertos y dirigen hasta que no hay confianza y puedes rescindir ese poder fácilmente. Así que puedes permitir a la gente en ciertos temas que son expertos apreciados en estas cosas, que han decidido invertir tiempo, de hecho tener un resultado económico apropiado para ello. ¿Cómo los descubres? ¿Cómo los curas? ¿Cómo les permites emerger en el sistema? Ese es como el experimento con el que hemos estado jugando y modelos como holocracia, sociocracia, que potencialmente te pueden asistir en esa dirección. Pero de hecho es una pregunta abierta. Solo puedes comenzar con hipótesis y los datos te llevarán ahí. Como punto final, siempre es importante cuando piensas en sistemas comenzar con el final en mente. ¿Por qué? Porque tienes que tener un objetivo para lograr una dirección en la que ir. No es lo suficientemente bueno hablar acerca de a quién le damos poder. Tienes que responder la pregunta, ¿por qué le estamos dando poder a estas personas? ¿Y qué van a hacer con ese poder? ¿Por quién lo están haciendo? Así que el ejemplo de cuidado de la salud, no vamos a llegar a ningún lado hasta que establezcamos indicadores clave de rendimiento para optimizar. Así que probablemente podemos establecer algunos principios básicos, cobertura universal. Nos gustaría que cada persona que necesita cuidado de salud que tenga acceso a él y accesibilidad. Esa sería otra cosa, pero luego tienes que ir más y más profundo. Así que además de tu sistema teniendo la habilidad de decir quién está en control y otorgar incentivos correctos para que esa gente se comporte bien, tu sistema también tiene que ser capaz de converger en resultados deseados y asegurarse que todo el mundo consciente que al menos esos son los resultados que desean. El problema que tenemos ahora con el gobierno dividido, especialmente los Estados Unidos, es que de hecho no tenemos acuerdo para los resultados. Hay divergencia radical ahí. Así que realmente no importa quién es el líder, porque no pueden ejecutar porque la mitad del país no está de acuerdo con ellos, uno respecto al otro. Así que buenos sistemas de gobernanza tienen que tener estas características. Gracias por tu detallada respuesta. Solo voy a dejar a Ben hacer su pregunta también. Chas, muchas gracias por hacer que HK coorganice este evento con nosotros en Singularity. Realmente creo que es fantástico que nos unamos con lo que la comunidad Cardano ha estado haciendo y con lo que la comunidad Singularity está haciendo. Lo que quiero preguntarte, mayormente por el beneficio de la audiencia, tengo alguna pista de lo que vas a decir, pero no completamente. Yo tengo mi propia visión de cuál es el final del juego para la gobernanza de la raza humana, que tiene mucho que ver con AGI. Creo que al final AGI va a ser mejor coordinando toda esta complejidad que hemos creado y el rol de la gente en última instancia será contribuir sus valores y objetivos. Y eso especifica el fin del juego. Las condiciones que quieren IAGI puede ayudar a resolver cómo hacerlo. Ahora, la situación actual es bastante diferente. Tenemos muchos reveses y francamente gobernantes y sistemas corporativos idiotas, ya sabes, gobernando grandes sectores de la economía. Redes descentralizadas como las que vos estás construyendo, nosotros estamos construyendo juntos. Esto puede hacer grandes cosas operando el lado de gobernanza, intereses corporativos y sectores que no están regulando e invadiendo. La inteligencia artificial tiene un montón de ese aspecto de la frontera porque es nueva, pero luego tenemos que ir dentro de cosas como el cuidado de la salud, banca minorista, que están justo en el centro de lo que hace la hegemonía de gobierno y las grandes compañías. ¿Cómo se ve la huella de transición que hay a medio camino entre el ridículo centralizado, incompetente lío en el que estamos ahora y el futuro cuando redes ágiles descentralizadas están haciendo la implementación y ejecución en el espíritu de democracia líquida, proveyendo valores humanos? ¿Cómo logramos ese paso a paso? Veo que Cardano está proporcionando herramientas asombrosas para esto, en términos de construir la infraestructura de la computadora mundial descentralizada, democrática, segura.
Tener esa herramienta es asombroso. Tener herramienta de SingularityNet debería ser bueno, pero ¿cómo visualizas estas herramientas siendo utilizadas para incrementalmente llegar a un futuro radicalmente mejor? Ok, es una gran pregunta y es una de esas preguntas sobre las que puedes hablar alrededor de 2 horas, así que intentaré ser conciso. Creo que el milagro de los mercados es que es algo que no debería ser menospreciado. Por mucho tiempo la gente habló de poder solar, autos a batería, este tipo de economía de energía alternativa, y siempre fue algo que existió en los círculos académicos y los círculos políticos, pero nadie realmente le prestó mucha atención. Y de repente aparece Tesla y dicen, oh, simplemente hagamos eso. La genialidad de Musk fue básicamente crear una dinámica de mercado donde tenía sentido. El mercado lo recompensó y de repente vemos competencia. Vemos todos estos nuevos autos impulsados a batería golpeando el mercado. En lugares como Noruega, más del 80% de los autos que están en la calle ahora son impulsados por batería. Hemos visto un gran incremento en la adopción solar, gran aumento en la escala de almacenamiento de grilla utilizando baterías, porque los incentivos de mercado obtuvieron la dirección correcta. Así que si estás hablando acerca de la adopción de estas filosofías competitivas, no puedes ganar simplemente en el argumento filosófico. Esto es mejor para vos. Sería como decir algo así como comer saludable es mejor para vos. Bueno, ¿por qué tanta gente no lo hace? Porque los incentivos neuroquímicos no están alineados apropiadamente. Así que, como consecuencia, la gente no hace eso. Si pudieras encontrar una manera más placentera de comer saludable que comer no saludable, todo el mundo simplemente haría eso. No porque se lo pide, sino porque es lo que quieren. Es lo que la dopamina, la serotonina está diciéndoles de hacer, etc. Similarmente, si puedes alinear los mercados hacia esas direcciones, yendo de centralización a descentralización, teniendo curación siendo realizada por diferentes actores en lugar de los sospechosos habituales, entonces yo creo que la gente estaría inclinada simplemente a hacer eso. La parte difícil es obtener el diseño del mecanismo correcto. Es crear el modelo de incentivos de forma correcta para que la gente realmente empuje en esa dirección orgánicamente. Ahora, esta es una de las razones por la que la gente piensa que una de las mejores soluciones para el calentamiento global es, por ejemplo, el impuesto al carbón. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es, en vez de tener al gobierno dando un paso al frente diciendo que de alguna manera van a ordenar y controlar toda la dirección de la economía para hacer esto, simplemente vamos a hacer más caras las cosas que no nos gustan. Y al hacer eso, el mercado naturalmente se alejará de eso. Cada vez que hemos visto este tipo de intervenciones realizadas de esa manera, han funcionado bastante bien. Como el impuesto a los cigarrillos, por ejemplo, es uno de los más grandes incentivos para dejarlo. Simplemente se vuelven muy caros para comprar y cada vez que incrementas el impuesto al cigarrillo ves un montón de gente dejando de fumar, especialmente entre los más vulnerables entre nosotros. Así que creo un componente de mercado y económico hacia la adopción de estas tecnologías. Es un paso intermedio. Y el que sea que lo haga bien, entonces el mercado libre creará diversidad de ideas y competencia. Segundo, tenés que tener las dinámicas de control adecuados. Yo soy un gran proponente de software de código abierto y organizaciones libres de patentes. Odio las patentes, odio el software de código cerrado. Creo que daña a la humanidad cuando bloqueamos el conocimiento y decimos que esta organización tiene un monopolio ilimitado sobre esta cosa que podría beneficiar a tantos. Así que yo creo que es realmente importante no solo crear incentivos en la dirección correcta, pero que esos incentivos que son creados alrededor hace que la gente que hace código abierto y proyectos libres de patentes igualmente son capaces de lograr buenos ingresos, en algunos casos igual cantidad sino más que en el mundo del código cerrado propietario. Así que no soy tan fanático, digamos, como Richard Stallman en ese sentido, pero igualmente tengo fuertes opiniones al respecto, para la consternación de mi consejero general y otras personas que absolutamente aman construir un portfolio de patentes agresivo en mi compañía. Finalmente, tienes que inspirar a la gente. La realidad es que si eres legítimo acerca de la descentralización y realmente quieres que estas cosas se solucionen, es realmente malo cuando tienes las mismas 5 personas en la habitación una y otra y otra y otra vez. Tenés que construir un sistema que sea capaz de ser viral, crecer, invitando a la gente dentro. Esto es porque Bitcoin fue tan efectivo. No fue porque Satoshi era tan brillante y escribió las cosas y jazá. No. Fue porque fue evangelista, fue un motor de crecimiento, atrajo a mucha gente a entrar al ecosistema.
Y no solo un tipo de persona, así que terminas obteniendo diversidad de pensamiento, que condujo a más de 3.000 criptomonedas a ser lanzadas. Todas y cada una de ellas está trayendo diferentes ideas y diferentes cosas a la mesa. Si tienes la estructura correcta en ese mercado de ideas, tienes explosión cambiaria y tienes una extinción cambiaria y eventualmente ves una consolidación de manera muy darwiniana hacia, con suerte, ideas que son beneficiosas para todas las personas. Yo diría que el relato de advertencia a todo esto es que antes de construir nada, tenés que entender cuáles son tus bucles de retroalimentación y tenés que entender si el sistema se autocorrige y si es resistente. Los ecosistemas hacen esto, ya sabes, tienes un bosque lluvioso, si algo se extingue, hay maneras de compensar eso. Si ocurre un incendio, el bosque lluvioso realmente sobrevive, porque es un ecosistema resistente. Así que tienes que pensar en esto cuando construyes protocolos y cuando construyes estructuras sociales. Tiene un equilibrio muy estable y cuando los perturbas regresan a un estado estable o son inestables y si los perturbas entonces el sistema entero se rompe. Estamos plagados de estructuras sociales inestables que creemos que son estables. El 2008 probó eso, donde pensamos que los mercados estaban construidos de una manera en que, ok, Lehman Brothers puede ir a la quiebra y todo sigue bien. Pero luego vimos fallas en cascada y de hecho tuvimos que tener una meta de intervención. Como que los gobiernos del mundo tuvieron que entrar e intentar reconstruir los mercados de alguna forma. Desafortunadamente reconstruimos los mercados de una manera incluso más frágil, así que el próximo colapso catastrófico probablemente tendrá incluso más consecuencias. Así que no es lo suficientemente bueno construir un sistema con mucha gente diversa y buenos incentivos para moverse en una dirección particular. Tenés que construir el sistema de una manera en que una vez que lo hayas construido apropiadamente tiende a ser resistente en ese estado particular. Incluso cuando actores externos, demagogos, dictadores, ya sabes, cuando ocurren eventos de cisne negro, que tu sistema puede sobrevivir eso. También tiene que ser resistente frente a circunstancias no previstas, que es una sutileza dramática. El colegio electoral de USA, que todos hemos visto en acción, tenía un cierto propósito en el momento que fue compuesto. Y ahora los modos para modificarlo han sido inaccesibles por razones prácticas. Así que continúa operando para bien y para mal, en una circunstancia totalmente diferente para la que sus creadores imaginaron. Pero ahora en las esferas tecnológicas, por supuesto, y con Singularity potencialmente acercándose, en 5 o 10 años a partir de ahora, habrá situaciones en que las que ni vos, ni yo, ni nadie más está previendo. Necesitamos establecer esta clase de mecanismos de mercado autoorganizables que sean capaces de adaptarse a lo que necesiten ser en esa nueva circunstancia, que es un problema muy interesante y desafiante. Correcto, siempre es una situación terrible cuando tienes una estructura social que es de conocimiento universal, que esa estructura es problemática, pero su sistema de gestión de cambio está diseñado tan pobremente que de hecho no puedes cambiar esa estructura social debido a una minoría radical dentro del sistema. Así que ese es un gran ejemplo, el del colegio electoral. Probablemente debería ser reemplazado con un sistema mejor. No creo que el voto nacional popular sea una buena manera de ir. Creo que tienes que reestructurar toda la forma en que los presidentes son elegidos para obtener candidatos más diversos. Pero este es un ejemplo de donde deberíamos tener una discusión, pero ni siquiera podemos tener la discusión porque ya sabes, hay incentivos políticos para mantener el status quo sin importar si tiene un resultado deseable o no. Y no podemos bifurcarlo para obtener USSB y US Classic con ello. Bueno, podría ocurrir, intentamos eso en 1860 y fue un tiempo muy duro y desafortunadamente estamos comenzando a ir por ese camino nuevo. Muchachos, muchas gracias, realmente aprecio el chat, la conversación entre ustedes dos podría ser un evento en sí mismo y creo que de hecho hay algo similar a ello en YouTube, una conversación entre ustedes durante un par de horas. Invito a todo el mundo a verlo. Fue realmente interesante. Así que muchas gracias por unirte, Charles, y gracias, Ben, por unirte a la discusión también.